Vamos a hacer el problema número 4, que es viendo una reacción química. De hecho, sí tiene reacción química, que es una isomerización. Este proceso existe, que yo convierto la glucosa en fructosa para diferentes aplicaciones en farmacia y en otros lados. Entonces, digamos, yo tengo un reactor que me hace una reacción de isomerización y entonces me dice que la glucosa se convierte en glucosa y en el reactor la conversión es del 60%. Pero después de eso se va, digamos, a pasar por algún tipo de filtro, algún tipo de separador, de tal manera que solo la glucosa sale y digamos que se recicla, o sea, la fructosa es la que sale porque es el producto de interés y la glucosa se recicla. Entonces entra 1 kilogramo de glucosa y sale 1 kilogramo de fructosa, pero por ahí hay un reciclo y entonces lo que se quiere averiguar es el flujo de reciclo. Aquí tenemos un dibujo. Entonces aquí vemos que primero está el reactor, que es lo que se llama aquí convertidor, y después hay un separador. Dice que la corriente de reciclaje tiene un 80% de glucosa y un 20% de fructosa. O sea, nos están dando la concentración a la entrada, glucosa 100%, la concentración a la salida del proceso, fructosa 100%, y la concentración en la corriente de reciclo. Vamos a ver ahora otro dibujito que yo elaboré, que es un poco para entender mejor lo que nos están proponiendo. Entonces, vamos a suponer que entran 100 kilogramos. Una opción es suponer 1 kilogramo, otra opción es suponer 1 kilomol, 100 kilogramos, o sea, hay diferentes posibilidades para la base de cálculo. Pero vamos a por un momento suponer que entra 1 kilomol de glucosa. Entonces vamos a decir que aquí los kilomoles totales es 1 kilomol y en la corriente de reciclo vamos a tener m kilomoles. Entonces fíjense que por una simple conservación de la masa, aquí deberíamos tener 1 más m. Es más, para ser más correctos, si hablamos de conservación de masa, pues aquí sería 1 kilogramo y m kilogramos. Lo que se conserva es la masa. Ahorita podemos comentar un poco más sobre eso. Lo que se conserva es la masa. Entonces, si al reactor entran 1 kilogramo y m kilogramos, pues tiene que salir 1 más m. Y entonces en el separador, pues a su vez separamos una corriente m y entonces lo que va a salir es 1. Si hacemos un balance global del proceso, o sea, si encerramos todo esto dentro de un cuadro más grande, pues lo que vamos a ver es que entra 1 kilogramo y sale 1 kilogramo. Eso cumple con la conservación de la masa y con la suposición de estado estacionario, que ya vamos a ver que es una suposición aplicable. Fíjense que vamos a empezar, vamos a tomar como base 100 kilogramos de glucosa. No nos están indicando cuánto tiempo, puede ser segundo, minuto, hora, no importa. La incógnita es el porcentaje que se está reciclando o el flujo másico del reciclo. Las suposiciones, más bien, fíjense que hay que suponer que es estado estacionario porque solamente existen los reciclos en los procesos de estado estacionario. En los procesos batch no existen reciclos. Entonces necesariamente es estado estacionario. Además tiene reacción química. Además vamos a suponer mezclado perfecto. Esto significa que en el reactor y en el separador la concentración no va a depender de la posición. O sea, no va a depender de si está arriba, abajo, más adentro, más afuera de la entrada o de la salida. La concentración va a ser uniforme en el reactor y la concentración va a ser uniforme en el separador. Eso es lo que implica el mezclado perfecto. Y finalmente, el problema nos pide, como en el problema anterior, ignorar el agua de la solución. Eso es para que los números se nos simplifiquen un poquito. Entonces ahora vamos a analizar lo que pasa en el reactor. Entonces fíjense que lo primero que vamos a hacer es que el análisis lo hacemos en kilogramos y no en kilomoles, por dos razones. La primera razón es que lo que tenemos es una isomerización. O sea, si entra un mol de glucosa, se convierte en un mol de fructosa. En kilogramos sería, si entraron 180 kilogramos de glucosa,
salieron 180 kilogramos de fructosa. O sea, no hay, digamos, no hay un cambio en el número de kilogramos o en el número de moles porque se me esté partiendo la molécula. Y eso, otra forma de decirlo es que en la reacción se me están conservando los moles. Entra un mol y sale un mol. Por eso yo puedo hacer el análisis en kilogramos de la misma manera que lo pudiera hacer en moles o en kilomoles. Entonces eso para que entendamos pues lo que sigue, que entonces nuestra base de cálculo era 100 kilogramos. Entonces vamos a poner que lo que está entrando es 100 al reactor y por otra parte va a entrar otra corriente de reciclo que es M. La corriente son M kilogramos y esa corriente tiene un 80% de glucosa. Entonces vean que ¿cuánto va a ser la cantidad de glucosa en la corriente de reciclo? Pues 0,80 por M. ¿Y cuánto va a ser entonces la cantidad de glucosa que entra al reactor? Pues va a ser 100 más 0,80 M. ¿Por qué? Porque recordemos que entra glucosa pura al reactor. Entonces son 100 kilogramos de glucosa pura más 0,80 M de glucosa. ¿Y cuánto entra de fructosa? Pues va a ser 0,20 por M. O sea, eso es importante para entender pues lo que está en la siguiente diapositiva. En la siguiente diapositiva, fíjense que aquí tenemos un dibujito del reactor y aquí tenemos la reacción química, glucosa por un lado, fructosa por el otro. Y entonces fíjense que dice, ¿cuánto es la entrada de glucosa? 100 más 0,80 M. ¿Cuánto es la entrada de fructosa? 0,20 M. Fíjense cómo este balance lo estaríamos haciendo en términos de una variable M. Y esa variable no la vamos a resolver sino hasta la siguiente diapositiva. O sea, vamos a tener que hacer un balance, como dicen, con letras. Entonces, por eso es importante pues, poner atención en este punto. Aquí tenemos cuánto entra de cada uno. Y entonces fíjense que este 100 más 0,80 M, pues son mis moles del reactivo limitante. Entonces, a la hora de plantear la generación, ¿cuánto se genera? Pues va a ser el 60% de los moles del reactivo limitante, entonces va a ser el 60% de esto que está entre paréntesis, que es 100 más 0,80 M. ¿Y cuánto es lo que se consume, que es negativo? Pues va a ser menos 60% del reactivo limitante, que es 100 más 0,80 M. Y entonces cuando hacemos las sumas verticales, las sumas de cada columna, pues tenemos que desarrollar estas expresiones que tenemos acá y hacer las correspondientes, digamos, las correspondientes sumas y después hacer si es del caso, una simplificación. Y entonces fíjense que al final vamos a tener aquí 40 más 0,32 M es lo que sale de glucosa y 60 más 0,68 M es lo que sale de fructosa. Y entonces, posibles preguntas de parte de ustedes. ¿De dónde sale el 0,60? El 0,60 es un dato del problema que me dice que la conversión es del 60%. Otra cosa es que tentativamente uno estaría propenso a decir que si entran 100 kilogramos de glucosa al reactor, pues tienen que salir 60 de fructosa y 40 de glucosa. Pero fíjense que por el hecho de haber una corriente de reciclo, pues eso no se va a cumplir. Va a salir 40 y un poco más de glucosa y va a salir 60 y un poco más de fructosa. Y la única manera de saber ese un poco más es haciendo el balance de masa. Y otra cosa que podemos comentar es, pues, ver que si sumamos estas dos expresiones, 40 más 0.32 M y 60 más 0.68 M, pues nos tiene que dar 100 más M, que es lo que está entrando en kilogramos las corrientes totales al reactor químico. Entonces la masa se conserva. O sea, entonces digamos que este es el balance del convertidor, del reactor de glucosa, de isomerización. ¿Alguna pregunta? Profe, ¿qué era el 0,6? Perdón. El 0,6 es la conversión del reactor. Por Gracias. eso es que aparece aquí en la reacción, en la generación, 0,60, que multiplica los moles de reactivo limitante. Entonces, esto es la X, esto es la conversión de la reacción. Igualmente aquí en el consumo,
aparece este 0,60, es el valor de X, es el valor de la conversión. Fíjense, aquí tenemos el balance de masa del separador, que es un balance muy simple. Fíjense que lo que está entrando, si lo vemos solamente de glucosa, pues está entrando 40 más 0,32 m es lo que está entrando de glucosa. Y vean que lo que sale de glucosa por esta corriente es 0. O sea, en la corriente de salida del proceso no hay glucosa, entonces lo que sale es 0. Y por el otro lado, por la corriente de reciclo, lo que va a salir es 0,80 por M, porque habíamos dicho que la corriente M tenía un 80% de glucosa. Entonces, fíjense que aquí tengo pues todas las concentraciones y entonces puedo escribir un balance de glucosa donde lo que entra es 40 más 0,32 M y lo que va a salir es 0,80 M, corriente de reciclo, más 0, la corriente de salida del proceso. Y esto es una ecuación, me permite escribir, o es una ecuación de primer grado en M, que pues la podemos procesar y fácilmente obtener el valor de M, que sería 83,33 kilogramos, que representa la corriente de reciclo. ¿Y esto cómo lo verificamos? Acordémonos que por ahí hay un paso que significa que siempre hay que verificar. Pues fíjense que si hacemos lo mismo, pero con la glucosa, pues resulta que lo que entra al separador de glucosa es 60 más 0,68 m, que este dato sale de la reacción química, del balance de masa del reactor, y lo que va a salir a la salida del proceso es 100 kilogramos de glucosa, y lo que va a irse por la corriente de reciclo es 0,20 m kilogramos de fructosa. Y entonces si hacemos este balance de masa, entradas iguales a salidas, pues obtenemos otra ecuación de primer grado y fíjense que nos da lo mismo, con lo cual estamos verificando que nuestros cálculos fueron correctos.